Muy buenas a todos. Estamos en época de poda y uno de los criterios fundamentales para hacer una poda correcta es adaptar el volumen de copa a las condiciones del terreno. Es lo más importante. Si hay olivos excesivamente grandes para el terreno que pisan, lo que ocurre es que derivan en malas producciones y malos rendimientos. Y otra de las cuestiones es adaptar o mejorar la relación hoja-madera. En esta finca estamos, y también, por supuesto, que no se me olvide la adaptación a la recolección. En este vídeo quiero enseñaros lo que estamos haciendo en este olivar que estaba muy deteriorado. Vamos a poner vídeo de cómo estaba también. Y quiero que veáis cómo está ya y qué es lo que le hemos hecho para seguir avanzando en este olivar, tanto en la adaptación a la recolección como también para mejorarlo desde el punto de vista productivo. Mirad, estamos en Jaén, hoy es día 20 de febrero del año 2025. Esto es un olivar picual, secano, ecológico desde hace 20 y tantos años, y nosotros llevamos asesorando esta finca. Pues esta ha sido la segunda cosecha, es la primera cosecha nuestra, y el año pasado ya llegamos con la cosecha que estaba establecida, ¿vale? Este olivar, como os pondremos en algunas imágenes, estaba muy destrozado, totalmente reventado, y lo que hicimos el primer año fue darle un pase de conquilde superficial para eliminar la cubierta vegetal. Se le hizo una poda de limpia y lo que se hizo fue tratamientos foliares para vestir el olivar. Una de las cosas que determinamos en primer momento, porque ahí estáis viendo la goma, pero este riego lleva sin funcionar un montón de años, de hecho si veis está todo lleno de gomas rotas por ahí. Este olivar tenía un problema de producción muy grande, de hecho estaba totalmente destrozado, por un lado por la cubierta vegetal y por otro lado desde el punto de vista de la poda, porque estamos hablando de un olivar 8x8 al trebolillo, que son aproximadamente unos 200 árboles por hectárea, es decir, similar a un 7x7, y lo que ocurría es que estaban a 2 y 3 pies. Esto cuando tenía riego abundante, disculpad, pues más o menos se podía mantener. El problema es que cuando se dejó en secano, esto ya no hizo nada más que venirse atrás, y las producciones pues no es que fuesen pocas, es que eran nulas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este tiempo? Lo que hemos hecho ha sido vestir el olivar a base de tratamientos foliares y evitar la competencia con la cubierta vegetal. Y luego lo que hemos hecho ha sido este año reducir el volumen de copa que tiene por hectárea. Estos olivos estaban preparados para una cosecha mayor de la que están ahora, pero sin embargo nosotros lo que buscamos aquí, por la precipitación y por el tipo de suelo que tenemos, estamos buscando una producción aproximada de 4.000 kilos por hectárea. Eso se consigue en 200 árboles por hectárea con producciones de 20 kilos por árbol. Ese árbol perfectamente podría dar 20 kilos, cuando pase la primavera esté un poquito más grande, seguro que sí. Entonces, ¿para qué queremos dos patas para producir 10 kilos por pata? Para eso prefiero tener una pata y tengo un olivo de 20, de 30 kilos, dependiendo de la zona, porque esta finca no es que sea muy grande, pero tampoco es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado? Reducimos el volumen de copa, ¿cómo? Por un lado, quitando un pie. Esto estaba casi todo a 2 pies ya. Se le ha quitado un pie, ya estáis viendo ahí. Pero fijaros que había otro pie allí. Imaginaros un 8x8 al trebolillo con 3 pies. Se ha elegido el árbol más recto, el más sano y el que tenía la cabeza mejor hecha. Con eso conseguimos reducir el volumen de copa, mejorar la relación hoja-madera, porque donde más acumulación de madera tiene un árbol es en el tronco precisamente, y hemos adaptado a la recolección. Esto lo vamos a coger con paraguas que ya ha comprado la finca de boca ancha, es decir, de 2 pies, y ese paraguas de boca ancha nos va a servir, por un lado, para los olivos de un pie, que tienen tocón. El tocón no nos va a estorbar para nada porque el cajón entra perfectamente ahí, y nos va a servir también para los olivos tradicionales que tenemos en otras fincas que son de varios pies. ¿Qué nos hizo a nosotros ver claramente que tendríamos que dedicar esta finca a olivar de un pie y reducir el número de pies? Por ejemplo, este olivo ya tenía el palo cortado, es decir, ya tenía el tronco a un pie. Fijaros qué volumen de copa tiene. ¿Veis? Ese olivo también estaba a un pie. Tiene un volumen de copa importante. Este olivo le caben perfectamente 25 kilos sin ningún problema. Este a un pie es más grande o prácticamente igual que aquel a 2 pies. Este tiene un aspecto, siempre, vamos, ya de hecho han estado cargados los que están a un pie, han estado mucho mejor. Fijaros qué crecimiento, ya está brotando también. ¿Veis? Y sin embargo los olivos que estaban a 2 pies pues han estado más pobres de ramones. Es verdad que estaban muy malos, estaban fatal. La hemos conseguido vestir y esto va a despegar ahora, pero fijaros cómo ya está desarrollando. Entonces, veremos a ver qué es lo que ocurre en esta primavera, pero como os decía, estamos recibiendo consultas donde
nos dicen, los olivos los tengo muy bien nutricionalmente, están bonitos, etcétera, etcétera, pero no termina de conseguir buen rendimiento la aceituna o tengo aceituna pequeña. Normalmente si hay falta de rendimiento, baja producción y los olivos están muy grandes, calcular por favor lo siguiente, lo voy a repetir durante los vídeos. Más o menos hemos sacado una conclusión de que cada 100 litros de agua de lluvia son 1000 kilos de aceituna por hectárea. Si os llueven 450 litros de media, la producción objetivo vuestra son 4500 kilos de aceituna por hectárea. Dependiendo del marco de plantación, así tendréis de aceituna. Por olivo, por ejemplo, un olivar de 10 por 10 para 4000 kilos por hectárea serían 45 kilos por árbol. Para 45 kilos por árbol no hacen falta olivos de 3 pies gigantes. Si tienes olivos de 3 pies y gigantes, lo que ocurrirá es que la mayoría de años no cogerás nada y cogerás con poco rendimiento. Para que cojas aceituna en ese tipo de olivos tiene que llover mucho. Y eso, lamentablemente, en los últimos años, pues tampoco es tan normal. Así que bueno, lo que os quería comentar en este vídeo, que veremos en otros vídeos también, es que ya nos hemos cargado este pie y veremos a ver cómo evolucionan estos árboles a lo largo de la primavera.